Hola, bienvenidos a Perspectiva Mundial, un espacio para el análisis de los temas más relevantes de la agenda internacional. Ha pasado casi un mes desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y cada país sigue haciendo sus propias cuentas y redibujando sus escenarios sobre el futuro de las relaciones con Estados Unidos. Aquí, la Cámara de Comercio Colombo-Americana, AmCham, hizo un ejercicio de análisis muy interesante con varios expertos que mostró un horizonte más bien nublado. Para hablar de eso nos acompaña María Claudia Lacutir, presidenta ejecutiva de AmCham. María Claudia, muchas gracias por estar con nosotros en Perspectiva Mundial. Muchas gracias por la invitación, Margarita. Un placer estar aquí con ustedes en Perspectiva Mundial. Tuvieron ustedes varios expertos, 3 ex embajadores de Colombia en Estados Unidos y un periodista, escritor, experto también en relaciones internacionales y sobre todo en relaciones de Estados Unidos con Colombia. ¿Qué dejó? ¿Qué sabor dejó ese conversatorio sobre el cuatrenio que viene para nuestro país? Definitivamente la llegada del presidente Donald Trump es una oportunidad, pero también presenta grandes desafíos. También dentro del evento que realizamos queda muy claro que va a haber 3 temas en los cuales vamos a tener un proceso transaccional, que es la forma como el presidente Donald Trump mira los procesos de relaciones exteriores. ¿Cuáles son esos 3 temas transaccionales? Está el tema de seguridad, está el tema de migración y está el tema de comercio. En el tema de seguridad, quedó claro en el evento de ayer que tenemos una oportunidad, pero al mismo tiempo va a haber grandes desafíos. ¿Por qué? Porque principalmente se va a enfocar en aquellas acciones que busquen reducir el número de cultivos ilícitos cultivados en Colombia, la reducción de la cocaína y los procesos que se utilizan para lograrlo. Y en ese sentido, con un aumento de los cultivos ilícitos en Colombia y con unos procesos que están en desacuerdo de una u otra forma con los procedimientos que ha dicho el presidente Trump, pues definitivamente hay una concordancia entre los dos presidentes, tanto Trump como Petro, en que hay que reducir los cultivos ilícitos, pero hay una gran diferencia en el cómo. Y en ese punto va a haber una confrontación definitivamente dentro de los procesos que mencionaron ayer los diferentes embajadores, como también el especialista Brian Winter. Otro punto importante donde se puede aprovechar para generar oportunidades es la migración. Definitivamente, la migración en Estados Unidos ha sido una batalla desde el anterior gobierno de Donald Trump y va a seguir siendo en este nuevo gobierno, pero con una gran diferencia. En este nuevo gobierno se va a establecer acciones mucho más estrictas y al mismo tiempo buscar que los países aliados que tienen un proceso de migración que está llegando a Estados Unidos, pues hagan acciones mucho más contundentes. En ese tema, pues tenemos una oportunidad enorme y es cómo podemos proactivamente desde las regiones, trabajar desde el sector privado, las regiones locales, departamentales, en propuestas que permitan traer cooperación, recursos para el desarrollo productivo del país, que haga que el proceso de desarrollo productivo genere oportunidades en nuestras regiones y los migrantes no tengan que irse, sino quedarse en Colombia. Igualmente, el apoyo hacia la migración venezolana, donde está muy relacionado con ese segundo punto de migración, que Colombia es visto, y lo ha mencionado el nuevo secretario de Estado Rubio, eh, seleccionado hoy en día, todavía no ha sido aceptado por parte del Congreso, pero sí ha sido muy claro en mencionar que Colombia ha sido un aliado de Venezuela y que ese proceso de esa alianza entre Colombia y Venezuela, pues Estados Unidos no estaría de acuerdo porque buscaría que la democracia se pudiera restaurar en Venezuela. Y eso está muy de la mano, muy alineado con la migración venezolana. Y en ese tema, pues por supuesto vamos a tener también unas variables importantes de oportunidades y desafíos. En el tema comercial hay grandes oportunidades. Hoy en día estamos viendo un Estados Unidos aún más contundente en los temas de protección. Va a haber un refuerzo de América primero y al mismo tiempo va a buscar una complementación con aquellas acciones y productos que Estados Unidos requiere y que no cumple con la producción necesaria para poderla suplir. Obviamente que no estén relacionados con los temas sensibles. ¿Cuáles son los temas sensibles donde definitivamente va a haber una imposición de aranceles? Los temas relacionados con autopartes, automotriz, tecnología, chips, entre otros productos. Sin embargo, Colombia hoy en día no hace parte de los países exportadores
de estos productos tiene un superávit Estados Unidos frente a Colombia en las importaciones y al mismo tiempo tiene una balanza comercial complementaria. En ese sentido, pues nosotros podríamos ser un socio estratégico, podríamos definitivamente aprovechar estas oportunidades y en vez de hablar de una renegociación del acuerdo comercial, buscar esas oportunidades para mejorar el acuerdo dentro de los protocolos que existen y al mismo tiempo buscar hacer un enfoque integral que combine el control del narcotráfico y la reducción de cultivos ilícitos con estrategia de desarrollo social al tiempo que María propone Claudia. soluciones innovadoras que manejen la migración regional mediante inversión productiva y tecnología fronteriza. María Claudia, usted nos hacía, digamos, un panorama general de varios temas que quiero ir desglosando punto por punto. Seguramente vamos a hablar entonces de migración, hablaremos también de comercio, de las amenazas proteccionistas de la nueva administración y de otros aspectos importantes en la relación bilateral. Pero me gustaría que empecemos escuchando parte del diagnóstico que hacía el ex embajador Luis Alberto Moreno, que hacía una advertencia importante porque de esto también se habló. Pareciera que el consenso bipartidista que durante años en el Congreso respaldó el apoyo de Estados Unidos a Colombia está roto por razones internas en Estados Unidos, pero también por razones de política exterior. Y en ese sentido existe un riesgo claro, dice Luis Alberto Moreno, de que se pierdan las ayudas que han sido una constante en los últimos 20 años o desde el inicio pues, del Plan Colombia, quizá un poco más de 20 años. Escuchemos lo que decía y lo que advertía Luis Alberto Moreno. Pero esa situación con México va a ser muy, muy difícil y creo que claramente en términos de cadenas de valor esto abre una enorme oportunidad para Colombia. Pero obviamente todo esto supone un accionar, en mi opinión, mucho más activo del sector privado colombiano. Yo no veo en el gobierno del presidente Petro un ánimo de salir a defender estos temas, tanto así que habla de renegociar el acuerdo. Es más, en la plataforma de Trump habla de acabar con los acuerdos bilaterales y hacer mejores acuerdos, hemos dicho, salirse de acuerdos multilaterales, hacer mejores acuerdos bilaterales, acabar con acuerdos de libre comercio, o sea que no va a haber el llamado fast track que permite las negociaciones de los acuerdos de libre comercio. En fin, aquí tenemos toda una sucesión de cosas y una relación con Estados Unidos que lleva ya desde el Plan Colombia 24 años en que básicamente el apoyo a Colombia estaba en el tono de 400 a 500 millones de dólares, ya María Claudia recordaba en las áreas que se hace, pero yo no veo al gobierno del presidente Petro defendiendo esto a capa y espada, y aquí viene un proceso de recorte presupuestal muy profundo, y creo que si nosotros perdemos lo que ha sido ese apoyo, no hay ninguna posibilidad de volverlo a conseguir. De tal manera que yo veo unas señales de alarma grandes. Y por último, esta fue una elección que se ganó en los temas económicos por los efectos de la inflación y los temas asociados a la migración ilegal, y claramente aquí Colombia es un país de paso. En alguna medida el gobierno colombiano logró manejar eso con el gobierno del presidente Biden. Creo que va a ser muy distinto en el gobierno que llega. De tal manera que yo, más allá de la importancia de esta relación, veo una cantidad de sombras en el camino que van a suponer una postura de país y no una postura simplemente de gobierno para resolver los retos que tenemos por delante. Sombras en el camino que van a suponer y a requerir una postura de país. ¿Usted qué piensa? Estamos, digamos, ante el inicio de lo que puede empezar a ser una reducción ya imparable de la ayuda, de la asistencia y de esa relación de lo que vimos en 2 décadas. Pues sin lugar a duda, y hay que ponerlo dentro del contexto. Hoy tenemos un Congreso de Estados Unidos que tiene mayoría en el Senado por la parte republicana y también de la Cámara. Hay un real control, no control, poder importante por parte del presidente Trump también en las Cortes y la Fiscalía. Entonces, sí hay hoy en día una posibilidad de un replanteamiento por parte del gobierno de Estados Unidos hacia esas ayudas a los países latinoamericanos y centroamericanos principalmente. Acordémonos que en la primera presidencia del presidente Trump trató de disminuir el apoyo que se le daba a Colombia en un 36%. ¿Quiénes limitaron esa reducción? El Congreso, gracias a esa
acción que se ha venido desarrollando gobierno tras gobierno de mantener una relación bipartidista con el Congreso. Hoy en día el contexto es diferente y como bien mencionaba el expresidente del BID, Luis Alberto Moreno, y ex embajador en Estados Unidos de Colombia, es un contexto que ya no se ve ese bipartidismo dentro del Congreso de Estados Unidos y donde va a ser más difícil para Colombia mantener esa relación bipartidista, lo cual no quiere decir que no sea posible. Sin embargo, es compleja. ¿Por qué? Porque como también mencionaba el doctor Moreno, estamos viendo que en este momento no se ve una participación o una acción o una política exterior por parte de Colombia que sea pragmática, que priorice la interacción constante con el Congreso y fortalezca la relación bilateral con Estados Unidos, que busque gestionar acciones a través de los intereses comunes, que adicionalmente empiece a trabajar proactivamente en acciones que dentro de esos intereses comunes se pueda proponer. Por el contrario, estamos viendo un gobierno que de una u otra forma empieza a poner sobre la mesa mensajes y acciones que dan una línea de que se estuviera abriendo una puerta a la renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y ese puede ser un punto de partida bastante peligroso, innecesario de hecho y contraproducente. O sea que sí creo que esa sombra que menciona el presidente, el expresidente Luis Alberto Moreno del BID, es real y al mismo tiempo estamos, para poner la misma analogía con el tema de la sombra, hoy Estados Unidos ha sido un árbol que nos ha dado sombra de forma positiva. No sería pertinente que cortáramos ese árbol que nos da sombra y que Colombia quedara por fuera de esos beneficios y de esas acciones complementarias y de una relación de 200 años que ha estado marcada en una agenda estable con beneficios para todos los colombianos. Parece que hay varias posturas del gobierno Petro que a juicio de los ex cancilleres, perdón, de los ex embajadores son bastante lesivas para los intereses del país y una de ellas la que usted mencionaba, la intención de renegociar el TLC. Esto dijo la ex embajadora Carolina Barco. No creo y comparto lo que dijo el presidente Moreno, que este es el momento de pensar en una renegociación de nuestro TLC. Tenemos un marco muy claro, posibilidades para poder ajustarlo en las medidas que se necesite y el panorama es demasiado incierto ahorita. Es preferible trabajar con lo que tenemos y ver cómo lo vamos ajustando. Ante las dificultades que encontramos a veces con el gobierno ahorita de compromiso y tal vez un poco de comprensión de las dificultades de esta área, creo que el sector privado tiene ahorita una oportunidad inmensa porque está encontrando además en Estados Unidos un gobierno que tiene una muy fuerte visión de sector privado, porque tenemos como los actores principales en comercio, en tesoro, personas de Wall Street, personas que conocen y entienden ese medio. Entonces el diálogo puede ser mucho más fluido y por eso pienso que el sector privado ahorita en Colombia puede jugar un papel más importante, no solo ante el Congreso, sino también ante el mismo gobierno, porque habrá un diálogo de pares. El empresariado colombiano es muy respetado, es muy conocedor y considero que esta es una oportunidad que tenemos. Un nuevo escenario que pone en manos del empresariado, del sector privado, digamos, una buena parte de las posibilidades de mantener por lo menos una relación comercial y económica próspera. Háblenos de ese campo, de esa área, porque lo que se señalaba en el marco de este conversatorio es que México, el principal socio comercial de Estados Unidos en esta región, sin duda enfrentará dificultades y ahí, paradójicamente, se abren oportunidades para Colombia. Sin lugar a duda. Y adicionalmente déjeme reforzar el mensaje sobre la renegociación que se plantea. Primero, es innecesario porque ya hoy se plantea dentro del acuerdo comercial mecanismo, ya tiene mecanismo de revisión y ajuste, que es lo que corresponde hacer en este momento. Y contraproducente porque no sabríamos a dónde podría llevar la renegociación. Como dicen el viejo refrán,
podemos entrar y ir a buscar lana y salir trasquilados. Y en ese sentido hay que recordar qué beneficios da el acuerdo comercial. El acuerdo comercial hoy está dando una competitividad a los productos colombianos que son importantes. Por ejemplo, si hoy no tuviéramos el acuerdo comercial, estaríamos con un arancel entre el 10 y el 20% para el café. Pudiéramos tener un arancel del 15% para el limón Tahití, 15% para el banano, solamente para dar algunas ideas de lo que se puede perder y de lo que más bien deberíamos es, dentro de los protocolos que existen, hacer un trabajo de revisión y mejora. Lo que menciona la ex embajadora Barco es bastante importante, porque realmente se está viendo que las oportunidades con Estados Unidos cada vez más señalan a Colombia como ese aliado estratégico. Estamos viendo una política de Donald Trump que está diciendo, voy a poner un arancel a México y a Canadá del 25% en sectores que son indispensables para Estados Unidos. Adicionalmente, voy a seguir manteniendo los aranceles hacia China. Voy a poner restricciones para aquellos países donde se tenga unas acciones relacionadas con algunos sectores que son sensibles y de seguridad nacional para Estados Unidos. Y en ese sentido, Colombia está llamado a ser ese país que pueda recibir esa inversión por parte de México para poder extender la producción que ya de hecho está copada en el territorio de México, en la parte de arriba, ya está en un 85%, pero también el costo de la mano de obra es un 47% por encima del de Colombia, dándonos unas oportunidades interesantes para traer esa inversión. Definitivamente tenemos la oportunidad de un liderazgo en la inversión extranjera directa, que a través de ese friendshoring, que es la relocalización hacia los aliados, podemos fortalecer propuestas para llegar no solamente a Estados Unidos, sino también a México y atraer esa inversión en nuestro país. ¿Qué se requiere? Y yo creo que lo más claro dentro de lo que se ha mencionado en las necesidades para esa atracción de inversión y lograr que Colombia definitivamente sea ese destino del friendshoring o nearshoring o relocalización es la certidumbre. El reporte del Departamento de Estado sobre el Clima de Inversión de Colombia fue muy claro y nos menciona varias cosas que es importante volver a recalcar. La primera es que hay una incertidumbre en el país que limita la posibilidad de toma de decisión de los inversionistas, que eso sumado a una desaceleración económica, donde hay un desafío de crecimiento que no permite ver a largo plazo o a mediano plazo unas oportunidades que se puedan dar, también hace una injerencia importante en poner a Colombia como un país que todavía no es claro si tiene las condiciones para invertir. Pero sobre todo resalta que las menciones que se ha hecho desde el gobierno nacional sobre el concepto de soberanía nacional en sectores como petróleo y minería, que son indispensables para el ingreso fiscal del país, está generando una fragilidad fiscal que puede llevar a Colombia a incumplir con requerimientos en connotaciones internacionales, generando mayor incertidumbre en la viabilidad que tenga Colombia y las condiciones para invertir. Definitivamente, en este proceso tenemos grandes oportunidades, pero también hay la necesidad de mensajes responsables, generar confianza, certidumbre, trabajar de la mano en los intereses comunes con el gobierno de Estados Unidos y volcarnos a un trabajo público-privado que permita fortalecer esa relación. El sector privado también... Perdón, es que usted mencionaba un tema en el cual también quiero entrar y es China, porque se mencionaba que que hay errores tácticos, pues desde la perspectiva diplomática, en términos de la aproximación a China. Así lo consideran los ex embajadores que dicen que Colombia parece estarse acercando más a la órbita china y alejándose de la órbita estadounidense. Esto dijo Gabriel Silva. Donde la palabra pragmatismo ha desaparecido y la palabra que está dominando toda la discusión de la política exterior es ahora ideología. Y desafortunadamente tenemos dos presidentes profundamente ideológicos, cada uno en su terreno y cada uno en su extremo. Entonces tenemos que esperar que esas ideologías inevitablemente van a tener una alta probabilidad de chocar entre ellas. Y tenemos también una situación que las personalidades importan, de tipo de personalidades que están comandando ambos países. En el caso de Colombia, pues ya la conocemos, no voy a describir, pero hay una actitud
bastante vanidosa, por llamarla de alguna manera, muy pues, resumida de describir al presidente Petro. Creemos también que pues, el presidente Trump tiene una personalidad muy fuerte, también por describirlo muy sutilmente, y aquí hay un gran potencial de conflicto. Pero voy a decir algo que quizás es una herejía. Me da la impresión que para el presidente Petro, con la perspectiva del 2026, una confrontación le favorece infinitamente. Una confrontación en un año electoral le va a permitir no solo ser víctima de ese famoso, de esa conspiración famosa, oculta, que lo quiere sacar del poder, el famoso golpe blando, sino también va a ser una víctima de un imperialismo que quiere imponerle a Colombia acciones y decisiones que van en contra del pueblo colombiano. Antes de entrar a hablar de China, oíamos a Gabriel Silva hablar de otro factor que será pues inevitable y será importante, que es el tema de las compatibilidades entre las personalidades de dos protagonistas, de dos líderes que son, parece, inevitablemente antagónicos. ¿Qué piensa usted de la posibilidad de que se pueda establecer una relación, pues digamos que razonablemente buena entre Petro y Trump? Eso va a tener una dependencia muy grande de la política exterior que se desarrolle, y el canciller Murillo tendrá un papel importante, y ojalá sea direccionada hacia un pragmatismo que priorice la interacción constante con el Congreso, con el gobierno de Estados Unidos, en los intereses comunes. Escuchemos lo que explicaba Gabriel Silva en cuanto a la estrategia diplomática del actual gobierno colombiano. Realmente solo nos queda esencialmente una actitud de cooperación en asuntos que fueron claves en la campaña. Esencialmente, pues fue el tema de la migración ilegal, y uno que no se ha mencionado, que es muy importante, y es China. China es un asunto de seguridad nacional y de gran preocupación doméstica en los Estados Unidos. Entonces tenemos dos temas con los cuales realmente hay una capacidad de tener un diálogo bilateral con los Estados Unidos. Eso, pues, vamos a ver cómo se aprovecha en este gobierno. Tengo muy pocas esperanzas, francamente, le asigno muy poca posibilidad a que este gobierno entienda el potencial que hay en esos dos temas. De hecho, pues Colombia cometió, en mi opinión, un gran error recientemente al suscribir un memorando para vincularse a la iniciativa china de la ruta de la seda y el cinturón global que quieren crear. Me parece un error en esta coyuntura gigantesco. También me parece un error solicitar el ingreso a los BRICS. Todo lo que tiene que ver con alejarse de los Estados Unidos, en una etapa donde Estados Unidos es sensible al asunto de China y parecer alineado con China, va a ser realmente un error gigante, porque nos quita de la posibilidad de usarlo como un camino de negociación, dado que además a Colombia le favorecería no coger ese camino, porque somos de los pocos países de América Latina que puede mostrar Estados Unidos con el que tiene un superávit y una relación comercial vibrante. Los demás países están vibrando es con China, no con Estados Unidos. Estados Unidos ha anunciado, bueno, Donald Trump ha anunciado su intención de establecer unos aranceles bastante duros, sobre todo a China, pero también a socios cercanos como son México y Canadá. Este tema de la diplomacia o de la amenaza de los aranceles, pues tiene a todo el comercio mundial en general preocupado. ¿Viene una etapa de proteccionismo? Sin duda, y lo ha mencionado de forma muy clara y contundente el presidente elegido Donald Trump. Y no es de ahora, y viene desde su anterior presidencia. Sin duda va a haber una América primero, como lo ha definido, y eso va a llevarla al establecimiento de aranceles. Pero hay que ser claros, el establecimiento de aranceles están direccionados principalmente a China
y a reducir el impacto de los productos chinos dentro de Estados Unidos. Y eso lleva a el tema de México y Canadá. ¿Por qué? Porque es conocido que la gran mayoría de la inversión que se ha dado en México proviene de China para poder llegar al mercado de Estados Unidos. Y por eso la acción de Estados Unidos, como dice el presidente Donald Trump, hacia México va a ser mucho más alta que la que va a establecer hacia China, porque está viendo que el camino que utilizó China es México para llegar a Estados Unidos. Sería un error que Colombia hiciera ese mismo proceso, y viendo que hoy ya se está dando unas inversiones importantes por parte de China en Colombia, y suscribir la ruta de la seda sería realmente una posición de decirle a Estados Unidos: nosotros nos estamos alineando con China, y eso puede llevar a mayores retos que oportunidades. O, digamos, esto dentro de la perspectiva tradicional que hemos tenido, y es que somos de la órbita de Estados Unidos, la órbita occidental, pero ante el auge y la fuerza que está tomando China como potencia, y también una evidente tendencia en los gobiernos de América Latina, gobiernos de izquierda y gobiernos, digamos, más cercanos como a una perspectiva de integración con Asia, por cuenta también de la conexión con el Pacífico, etcétera. ¿Piensa usted que es Colombia la que está equivocada en algún punto? Hay unos temas que son reales y que las cifras nos los demuestran. La cercanía entre Colombia y Estados Unidos nunca se va a comparar con la cercanía con China. Las posibilidades de poder complementar lo que ya se ha avanzado con Estados Unidos va a tomar tiempo para poderlo hacer con China. Adicionalmente, estamos viendo hoy que las exportaciones al mundo, si bien están decreciendo un 1%, a Estados Unidos crecen un 8%. Al mismo tiempo, estamos viendo que el turismo que llega a Colombia, si bien el 8 está creciendo un 8%, de Estados Unidos crece un 13%. Al mismo tiempo, estamos viendo que el 41% de la inversión extranjera directa que llega a Colombia en el transcurso de enero a agosto es de Estados Unidos. Y las remesas, que hoy en día está ocupando un segundo renglón en las exportaciones, y es el 53% de la remesa que recibe Colombia son de Estados Unidos, con un crecimiento del 15%. No digo que no se pueda, el problema es que tenemos una oportunidad, tenemos un mercado que cada vez más representa para Colombia beneficio para los colombianos, que viene con una relación de 200 años, que adicionalmente cuenta con un acuerdo comercial que le da una estabilidad jurídica y beneficios y competitividad para los productos colombianos. Yo creo que el momento es de ser pragmático, de ser responsables, y de buscar cómo podemos trabajar mancomunadamente en los intereses comunes de los dos países para fortalecer la relación y no debilitarla. También, digamos, una reconfiguración del tablero, lo que ayer mencionaban como los temas de aproximación entre Colombia y Estados Unidos, el tema del narcotráfico, del tráfico de cocaína, digamos, ha perdido cierta relevancia en la agenda frente a la amenaza del fentanilo, por ejemplo, en el cual también están involucrados México y China, pero cambios en general. México, que fue otro tema que también, digamos, sirvió a Colombia para aproximarse a Estados Unidos, digamos, Venezuela, la crisis venezolana, digamos que todos esos son temas que están cambiando de importancia en la agenda. Así que ahora se está hablando de un tema interesante en ese conversatorio, desde mi perspectiva, y es de la narcotización de las relaciones que dominaron, pues, o que dominó la agenda en los últimos años. Se va a pasar a una especie de migratización. Esto era, por lo menos, lo que sostiene Brian Winter, experto en relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Escuchemos. La conversación sobre Colombia no tiene la misma frecuencia, no tiene el mismo tono, y ya está claro por las declaraciones que el senador y futuro secretario de Estado Rubio ha hecho sobre Gustavo Petro y sobre Colombia, que hemos entrado en una fase diferente, y nos espera ahora, me parece una relación bastante difícil en el corto plazo, ¿no? Quiero agregar algo. Yo sé que se ha quejado a veces, con razón,
en los últimos 25 años de la narcotización de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Me parece que nos espera una migratización de la relación en los próximos años, porque como mencionó Luis Alberto, Colombia es un paso importante en la ruta de inmigrantes ahora que cruzan el Gap de Darien, ¿no? Y también está mandando números importantes de personas también. Así que yo creo que hay la posibilidad de amenazas concretas de aranceles, sanciones o otro tipo de castigo para todos los países de la región que en la visión de Donald Trump no colaboran con la lucha para controlar mejor la frontera y frenar las olas de personas antes de que lleguen a la frontera. Y Colombia, para sorpresa de algunos, no será inmune a la agenda en esa área. Migración, que fue uno de los temas que sin duda llevó a Donald Trump de vuelta a la Casa Blanca. ¿Cuál debería ser la postura de Colombia en esta materia, en términos de cooperación? ¿Buscar una nueva alianza en esos términos? Definitivamente, y esa alianza tiene que ir más allá de la migración, porque parte de la problemática de esa migración es la seguridad. Muchas personas migran porque no tienen oportunidades y porque al mismo tiempo tienen un territorio que está en permanente conflicto. Y eso hace que las personas estén migrando. De hecho, los colombianos están migrando y tenemos una parte importante de jóvenes que están migrando. ¿Qué debería hacer Colombia? Prepararse para abordar estos desafíos a través de una estrategia de cooperación que permita gestionar el impacto en las comunidades afectadas y proponer soluciones conjuntas. Trabajar que esa cooperación haga desarrollo productivo en las regiones y que eso permita el mantenimiento de las oportunidades para darle a tanto los que tienen intención como los que ven la migración como una oportunidad, una opción de quedarse en nuestro país. En su momento Colombia sostuvo, cuando el tema era la lucha contra las drogas, la teoría, digamos, aceptada luego internacionalmente de la corresponsabilidad, es decir, todos los países son responsables del tráfico de drogas, no solo quien lo produce, y por ahí vino, digamos, toda la asistencia y todo el apoyo del Plan Colombia en fortalecimiento de instituciones, que de eso todavía estamos recibiendo. En este momento, un poco la teoría en términos migratorios es que la única forma de parar la migración es garantizar el bienestar de los países para que la gente no se tenga que ir. Ese podría ser un camino, digamos, de mantener asistencia, ayuda y sobre todo partidas de apoyo a las comunidades más afectadas por las problemáticas. Sin duda, Margarita, definitivamente. Además, es una oportunidad para Colombia proponer un plan de desarrollo económico en las regiones receptoras de migrantes que ayude al país a fomentar no solamente desarrollo productivo, sino también un proceso de inversión en infraestructura, en educación, en empleo, que permita absorber esos migrantes y también reducir las posibilidades de que nuestros jóvenes, nuestro talento, quiera migrar a Estados Unidos. María Claudia Lacutir, muchísimas gracias por este análisis y por facilitar el espacio del conversatorio que también, en mi opinión, pone una perspectiva muy interesante para que el país empiece a delinear sus nuevas estrategias de cara a un escenario que evidentemente está cambiando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer, como siempre, estar aquí compartiendo, pues, obviamente, estas preocupaciones, pero también contándole a los colombianos que si bien hay retos, también hay oportunidades y es de todos aprovecharlas. Así es, y a ustedes les agradecemos acompañarnos y los invitamos a una cita dentro de 8 días en este mismo horario, el viernes, para otro tema de análisis en perspectiva mundial. María Emma Mejía volverá con nosotros muy pronto. Buenas noches y nos vemos en la próxima.